Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo de leerlo, pero sí de escucharlo. Todos los derechos son del autor. Hola mis queridas y queridos oyentes, ya ando de nuevo por aquí con ustedes y quería empezar esta semanita de capítulos, empezando este capítulo pues con saludos para las personas que me han dejado sus comentarios y en especial para el hermano de mi querida Rosario Tobar. Su hermano se llama Javier Tobar. Javier, espero que estés muy bien. Un saludo cordial y afectuoso hasta Los Ángeles, California. Supongo que ya ahorita ya debes de estar acá de este lado. Y bueno, pues espero que estés muy bien, que escuches mi saludo afectuoso y pues que te unas a esta tribu que hemos formado aquí en el canal de mis queridos oyentes. Aprecio muchísimo a tu hermana, a pesar de que no la conozco, pues le tengo bastante aprecio y cariño y siempre ella, como todos mis oyentes, está siempre en mis oraciones día a día. Mi querida Rosario, espero que sigas muy bien de salud, que todo el esfuerzo que haces se vea reflejado en tu salud muy pronto, que te sientas muy bien, espero. Y pues aquí están los saluditos que me pediste para tu hermano y pues quiero aprovechar también para mandarle saludo a más personitas que me han escrito, a Mari Carmen Borrego, a Leticia Rivas de la Cruz. Muchísimas gracias, Leticia. Ya sé que estás apenas empezando los libros otra vez y espero que te gusten mucho. También para Ivette B. Acevedo 1, que me encantan tus comentarios, que me los dejas con fecha y todo. Muchísimas gracias. Para mi Vicky Lemus, para Gloria Rimoli, muchísimas gracias por tus comentarios. Alicia Martínez Rodríguez, Angie Herrera, Jair Jorge Luis Altamirano, para Perla Eudelo Fabián, que también pues ya le había dado la bienvenida a este canal. Y ¿quién más tengo por aquí? Saludos también para Paloma Morilla. Voy a checar la recomendación que me dejaste de la trilogía que me estás recomendando para narrar. Voy a ver si le encuentro los libros y si los encuentro, con todo gusto, ya una vez que hayamos terminado pues esta saga que tiene bastantes libros. De esta saga todavía empezamos el número 13 y todavía nos falta otro, si es que la escritora Nalini Singh no nos sigue sorprendiendo el próximo año con un nuevo libro. Pero sí, con todo gusto, si los puedo encontrar, claro que sí los leería. Y pues creo que ya son todos los saludos. Y pues para los que no me han dejado comentario o algo, pues también les mandamos saludos a todos los que me escuchen. Muchísimas gracias por su apoyo. Y pues ya vamos a darle a este capítulo, que espero que les guste mucho. El sol del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores. Capítulo 6. La primera acción de Shireen fue considerar el bienestar de Lumia y su municipio conectado. Con este fin, convocó a los miembros de su equipo actual que llevaban el manto de liderazgo: Trace, Tanisha y Farah. La mayor de las tres, Tanisha, con el cabello negro delicadamente trenzado en la parte delantera, pero con un halo en la parte posterior, dijo: «Nos encargaremos de mantener las reglas que ha establecido Lady Shireen». Su voz era ronca, su mirada resuelta y sus alas de un profundo rojo anaranjado, otoñal contra la piel de un marrón más oscuro. «No permitiremos que ninguna mancha caiga sobre su honor». No debería tener favoritos, pensó Shireen, pero Tanisha era una de las suyas. Un guerrero de principio a fin, pero con un corazón.
Shireen la había visto deslizarse dulces en la mano de los jóvenes que corrían tras ella por las calles, corriendo tocar sus alas, pero demasiado bien enseñados para sus padres para atreverse. «Tengo toda la fe en ustedes», les aseguró a los tres, para que no creyeran que estaba cuestionando su lealtad o compromiso. «Pero somos pocos en números y ahora me perderé por un tiempo. Debemos tener contingencias en el lugar, en caso de que los vampiros en el área comiencen a actuar». Como Rafael le había recordado, la sed de sangre siempre era una amenaza, especialmente en ausencia de la supervisión angélica. Con Elijah, el arcángel de América del Sur, así como Kalyani en el sueño curativo de Anshara, la cátedra tenía solo 7 en este momento. Uno de ellos, Suyin, recién ascendido y encontrando sus pies, agregó el hecho de que Nea, el arcángel de la India, se había despertado de la Anshara hace apenas una semana. La cátedra estaba extendiendo hasta el límite. Como resultado de los ángeles más poderosos que pudieron mantener la correa del miedo, se necesitaban mucho más que en el orden normal de las cosas. Shireen no era mortal ni ejecutora, pero en el tiempo, desde que tomó la posición aquí, había aprendido que tenía la capacidad de sacar lo mejor de los demás, incluidos los escuadrones de guerreros. Esos escuadrones sujetaban la correa por ella. «Hemos hablado de eso», dijo Tanisha, con la mirada fija en Trace y Farah. «Varios vampiros en esta región fueron llamados a luchar, en el ejército del arcángel Charisnón». Sí. El dolor se tejió a través de su sangre por todas las personas, vampíricas, angelicales y mortales, que nunca más regresarían, sus cuerpos destruidos en la guerra. Los asignados a Lumia en ese momento habían acudido a ella antes de que su partida se diera, asegurándose de que se supiera que estaba a punto de poderlos en el complemento de Lumia y por qué. Shireen no había enviado a ninguno de ellos. La guerra no había llegado a esa zona aislada. Charisnón se había dirigido a la mitad del sur del continente y la lucha tenía lugar principalmente en la frontera norte-sur. El arcángel no solo recogió a sus soldados, sino que reclutó a civiles que técnicamente eran su gente, aunque vivían dentro de nuestras fronteras, recordó Tanisha a Shireen. Por triste que es decirlo, eso significa que actualmente tenemos una población mucho más pequeña de vampiros civiles. Deberíamos poder mantener la paz durante semanas o más. Has construido una base sólida sobre la que podemos apoyarnos. Los idiotas sabrán comportarse. Arrastró las palabras Trace. De lo contrario, todos los demás lo pondrán a fila y no serán amables al respecto. Nadie, mortales o inmortales, desea perderte como guardián, y con este fin se asegurarán de que la cátedra no tenga motivos para cuestionar tu liderazgo. O a ella le gustaba él, le gustaba toda su gente. Farah, tan tranquila y sabia en sus consejos. Trace, erudito y sedosamente peligroso. Tanisha, desgastada por la batalla, pero que había estado al lado de Shireen desde el principio. Cuando Shireen no estaba segura de lo que estaba haciendo allí, la única razón por la que incluso aceptó el puesto fue porque Ilium la tomó de las manos y le dijo: «Esta gente está herida, madre. ¿Entiendes el dolor y entiendes cómo ser amable? Eso es lo que necesitan». Él podía ser tan sabio a veces, su chico de alas azules, que se volvía más poderoso cada vez que ella
se daba la vuelta. Sin embargo, ella siempre lo recordaría como el niño torpe que se había tambaleado la primera vez que se alejó de la puerta de la cocina. Directamente hacia el exterior, impresionantemente empinado. Había tenido el corazón en la garganta cada segundo doloroso, pero no había ido tras él. Su padre había estado mirando desde abajo. Y bueno, Aigaon todavía había sido un buen padre en ese entonces. Incluso si ya había perdido interés en ella como mujer, había atrapado a su pequeño y encantado niño si hubiera enredado sus alas y caído. Pero no lo había hecho. Su bebé había volado. Y le había dado alas a Shireen cuando estaba más rota, llevándola a ese lugar donde se la consideraba alguien a quien acudir, una persona en quien confiar. Tengo confianza en su capacidad para manejar cualquier cosa que surja en mi ausencia, les dijo a sus 3 personas mayores, y vio que sus espinas se alargaban, sus rostros se iluminaban desde dentro. Me prepararé esta noche y volveré sobre mis alas a la corte de Titus por la mañana. Levantó una mano cuando los ojos de Tanisha se encendieron, sus labios se abrieron. Rafael te ofreció organizar un viaje en uno de sus artilugios metálicos voladores, pero yo no soy tan moderna. La idea de estar atrapada dentro de un tubo de metal no era su idea de vuelo. También deseo hacer un estudio del paisaje. Tanisha frunció el ceño y Farah pasó de un pie a otro. Sorprendentemente fue Trace quien inclinó la cabeza en señal de derrota. Le deseo un buen viaje, Lady Shireen. Al amanecer, llegó una caricia de rosa y amarillo claro a través del cielo gris crepuscular. Las doncellas de Shireen habían abogado por enviar sus cosas por tierra, pero Shireen no tenía intención de arriesgar a su gente por vanidad. Había soportado su angustiado silencio cuando dejó en claro que llevaría lo que necesitaba en un pequeño paquete que encajaba perfectamente entre sus alas. Nadie enviaría nada más detrás de mí. Había tenido cosas tan largas, hombros tan inclinados, pero había aceptado sus palabras. Ahora, volvió a comprobar el paquete que había llenado la noche anterior. Había tenido un paquete de ese tipo cuando era joven, pero este había sido un regalo de Aodan, y Aodan, siendo Aodan, siempre que el paquete era de un marrón dorado adecuado para el calor de Marruecos, cuando se examinaba más de cerca, resultó estar estampado con un diseño del mismo color. Incluso en las cosas más simples, su protegido no podía dejar de hacer arte. Se había tomado un tiempo para pensar en lo que podría necesitar y lo que podría pedir prestado. Titus era un hombre que tenía muchas guerras y personal, y aunque estaba en el extremo más pequeño, no era tan pequeña como para ser difícil pedir préstamos de ropa o zapatos. Al final, la mochila había terminado con un peso que podía llevar fácilmente durante todo el viaje. En cuanto a su ropa para este viaje, siempre había usado vestidos de varios tipos, patrones simples sin adornos, así como piezas más complejas. Incluso con este último, sin embargo, no era fanática de las mejores pesadas, prefiriendo hermosas telas y cortes. Aún así, desde que asumió su puesto con Lumia, había llegado a aprender la versatilidad que ofrecía la ropa que usaban sus guerreros. Ahora, se puso unos pantalones marrones que abrazaban sus piernas y una túnica hasta la mitad del muslo en azul grisáceo con mangas 3/4. La túnica tenía ribetes plateados tanto en las mangas como en los bajos.
un regalo del arcángel de la India cuando Shireen aceptó el puesto en Lumia. La tela, tanto de los pantalones como de la túnica, incluía sutiles hilos brillantes. Además, el bordado era imperfecto, el tipo de imperfecto que hablaba del toque personalizado de un artesano. Todo cantaba el amor de Shireen por el color, por el arte. Después de vestirse, se acercó al espejo y consideró la caída de su cabello. Se había acostumbrado a usar el negro con puntas doradas en su mayor parte, pero hoy tomó un cepillo y lo pasó por los mechones. Luego tejió su cabello en una trenza que ató con una simple corbata negra. Se rió de la cara que la miró con su cabello así, y vestida con sencillez práctica. Parecía joven y esperanzada. La inmortalidad dejaba su huella, pero no siempre en el rostro o en el cuerpo. Las marcas de Shireen eran todas internas. Su rostro era el de la joven que había sido una vez, una mujer que había estado asustada y ansiosa la mayor parte del tiempo, una niña a la que deseaba poder regresar y tranquilizar. Con el cabello arreglado, fue a sentarse en un taburete cerca de las puertas que daban a su balcón y se puso los calcetines y luego las botas. Su preferencia era permanecer en sandalias que ataba con cuerdas hasta la pantorrilla, pero Titus estaba teniendo que lidiar con hordas de renacidos. Shireen necesitaba un calzado que no la convirtiera en un problema si terminaba en una pelea. La luz del sol del amanecer cayó sobre sus alas mientras se sentaba a abrocharse las botas y miró al otro lado, imaginando cómo captaría esa tracería de luz en el lienzo. Caer en los trazos, en los tonos de pinturas y en cómo mezclaría cada uno a la perfección precisa. La parte principal de sus plumas sería bastante fácil. El índigo intenso le resultaba familiar y era un color que había pintado a menudo cuando Ran la tenía practicando el retrato haciendo el suyo propio. Pero en ese tono de champán espolvoreando por todos los filamentos, estaba tan lleno de la luz que era casi imposible de capturar. Además, la textura del sol estaba alterando aún más a él. «¿Shireen?», murmurando, rompió deliberadamente la mirada y volviendo su atención a sus botas. Esta era una verdad que no había compartido con nadie, ni siquiera con Kalyani. Los fragmentos rotos de su yo no se había curado por completo. De vez en cuando, su mente intentaba regresar en espiral a ese paisaje destrozado, donde todo era suave y brumoso, y no tenía que pensar en el dolor. Había sido tan fácil vivir dentro de su abrazo, hacer su arte y no enfrentarse a una vida que había dejado cicatrices tan profundas que nunca podrían limpiarse o borrarse. Había sido una cobarde y era hora de que la admitiera. Puede que Kalyani no lo viera de esa manera, pero Kalyani no tenía un hijo que hubiera tenido que criar a su propia madre. Con el corazón adolorido, no pudo evitar recoger el dispositivo que Ilium le había dado la última vez que visitó Lumia. No había sido la última vez. Había sido la vez anterior. Entonces, había venido solo y la había regañado hasta que ella se sentó con él para aprender a usar este dispositivo. Se llama teléfono, le había dicho. Es una versión pequeña de la pantalla que usas para poder hablar con Rafael y el arcángel Kalyani. Shireen nunca se había preocupado mucho por la tecnología, ni siquiera por la tecnología de la época en la que nació. Ella había estado mucho más interesada en descubrir cómo capturar todos los tonos del mundo.
Pero, deseando complacer a su hijo y contenta con estar con él, se sentó y escuchó. Hoy, escarbó con sus recuerdos en un esfuerzo por recordar lo que él había intentado enseñarle. No había prestado suficiente atención en ese momento. Todavía estaba parcialmente perdida en el caleidoscopio, por lo que su retención no fue tan aguda como de costumbre. Pero Shireen ya no se rindió. Con la mandíbula apretada, tocó diferentes partes de la pantalla, activando cosas hasta el dispositivo comenzó a parecer familiar por fin. Incluso borrosa e indefinida, su memoria era una de sus mayores ventajas, la razón por la que podía pintar tan fiel a la vida. Con los dientes mordiéndose el labio inferior, creó un mensaje. Hijo mío, ¿estás despierto? Hablaría contigo. No se veía bonito, pero serviría. Ella lo envió. No sabía qué hora era en su ciudad y no sabía qué deberes recaían sobre sus hombros, pero sabía que debía estar muy ocupado. Sin embargo, el teléfono comenzó a zumbar en su mano un momento después. Un retrato fijo de Ilium apareció en la pantalla. Ella miró frenéticamente las opciones disponibles sin saber qué parte tocar. Pensando que el rojo era casi universalmente el color de la advertencia, decidió tocar el verde, y el rostro vivo de su hijo apareció en la pantalla. Estaba sudoroso, el negro con puntas azules de su cabello húmedo contra un fondo de oscuridad iluminado por las luces en las ventanas de un edificio detrás de él, y tenía la sonrisa más enorme en su rostro. «Madre, ¿lo hiciste tú sola?». Cuadrando los hombros dijo: «Por supuesto, no debes dudar de tu madre». Su risa hizo que sus labios se curvaran, todo dentro de ella repentinamente cálido y feliz. Era tan hermoso, su chico, con sus ojos dorados y su piel besada por el sol, y sus alas de un asombroso azul plateado. Pero lo más hermoso de Ilium era su corazón. Amaba con toda su fuerza a su hijo y se lamentó tan profundamente que fue pura devastación. «Me voy al territorio de Titus», le dijo. «¿Podré usar este dispositivo allá?». Él asintió. «Lo configuré para que puedas usarlo en cualquier parte o lugar. Si quieres puedo dar tu número de contacto a Rafael y Elena y a cualquier otra persona con la que quieras mantenerte en contacto». «Sí, me gustaría». Ya no se aislaría a sí misma de formas grandes y pequeñas. «Enséñame a recuperar el número y también se lo daré a mi gente». Era seguro que tendría acceso a toda la tecnología de Titus mientras estuviera en su corte, pero Shireen estaba descubriendo que no era feliz de depender de otros. Ilium le enseñó a navegar por el teléfono. Luego le recordó que debía cargarlo con energía eléctrica, que había estado haciendo cada poco día desde que le dijo y le dio el dispositivo por primera vez. Después, ella miró su rostro, los ángulos más delgados de lo habitual. «Háblame de la ciudad». «La gente dice que tuviste suerte». Se pasó una mano por el pelo. «Es cierto que no tenemos que preocuparnos por el flagelo de los renacidos como tantos otros territorios, pero eso es solo para la cantidad de la ciudad que fue destruida. La tierra misma está muy quemada en algunos lugares». Agachando la cabeza, su voz tensa cuando volvió a hablar. «Había tantos muertos, madre». Con los ojos dorados brillantes y húmedos, apartó la mirada por un segundo antes de encontrarla de nuevo. «Tantos féretros para volar al refugio, tantas tumbas para acabar, tantos amigos a los que llorar cuyos cuerpos tuvieron que ser incinerados después de que Li Yuan les hizo».
Los músculos de sus hombros se tensaron, su mandíbula se movió. Tuvimos que desinfectar eficazmente toda la ciudad antes de que se permitiera a los vulnerables volver a entrar. Aparte de un pequeño respiro ofrecido por la lluvia brillante que cayó durante la ascensión de Suyin, el olor de los cadáveres en descomposición del ejército de ojos negros de Li Yuan no desaparecía, no se iba. Por un tiempo incluso Rafael se preocupó de que tuviéramos que incendiar toda la ciudad y empezar de nuevo. Shereen quería estirar la mano y abrazarlo, pero todo lo que podía hacer era escuchar. Muchos de los nuestros se han ido, incluida la Legión, le dijo. Hay demasiado silencio en la ciudad. Se siente extraño decir eso cuando la Legión apenas hablaba, pero siempre estaban alrededor, sentados en lo alto de los edificios como gárgolas, o volando en pequeños grupos, o simplemente reuniéndose en balcones. Los extraño. Todos los extrañamos. Shereen no entendía realmente quién y qué había sido la Legión, pero ella entendía la pérdida de amigos. La guerra no era amable y la guerra no discriminaba. Por lo que he oído, tus amigos dieron su energía para que un gran mal pudiera ser derrotado. Se fueron con honor. Tal cosa no haría ninguna diferencia si su hijo hubiera muerto en la guerra, pero sabía que importaba. Ilium asintió. Por el arco de sus alas sobre sus hombros, podía decir que la sostenía con su habitual control muscular, a pesar de que sus plumas seguían siendo suaves y esponjosas, como habían sido cuando le crecieron las plumas por primera vez. Unas plumas de bebé de color azul cielo manchado habían sido, tan delicadas y aireadas que le había preocupado dañarlas cada vez que la bañaba. ¿Cómo están tus alas? Las había perdido ambas durante la guerra, pero las estaba haciendo crecer a un ritmo que le aterrorizaba por lo que significaba en sus niveles de poder. El padre de su dulce hijo era un arcángel. Un antiguo, no todos los niños que tenían un padre arcangélico terminaban siendo ellos mismos parte de la cátedra. Por eso parecía una certeza con Ilium. Solo tenía poco más de 500 años y había personas en el mundo que pensaban que debería tener el control de un territorio. Sabía que le habían ofrecido muchos puestos, pero se quedó con Rafael tanto por un profundo sentido de lealtad y amor, como porque era lo suficientemente inteligente como para saber que no estaba listo. Pero a veces, el poder no les daba a sus portadores una opción. Si Ilium ascendiera. No, ella no pensaría en eso. Su hijo sería destrozado por las fuerzas de la ascensión si se levantaba demasiado joven. Todavía podía recordar lo difícil que había sido para Rafael, y él tenía 1000 años. Ella había estado aterrorizada de que el mundo y su amado hijo de Kalyani muriera. Simplemente se fragmentara en 1.000.000 de pedazos por el poder que surgía por sus venas. Cuando aterrizó, sus ojos eran de fuego azul, su piel crepitaba como un relámpago y sus alas ardían de una manera que le habían recordado la fiera caída de Nadiel. Había estado distante del lugar de la batalla, donde Kalyani había ejecutado a su verdadero amor, pero había visto arrugarse las hermosas alas de Nadiel, visto cómo el fuego lo devoraba mientras caía, una estrella que había ardido demasiado brillante y se había consumido a sí misma. Hasta aquí el capítulo 6 de El Sol del Arcángel. Gracias por escucharme.